Hola, muy buenas noches para todos. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Yuri Andrea Benavides. Estoy en el programa de psicología, segundo semestre. Mi número de grupo es el número 386. A continuación, voy a hablar sobre el tema de procesos cognitivos. Yo escogí la percepción versus atención. Primero que todo, vamos a hablar sobre el concepto de percepción. Es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión de la realidad física. Cada persona habla desde su propia perspectiva. También podemos decir que todos los seres humanos, utilizando nuestros sentidos, tenemos diferentes modos de percibir la situación. Según Marina 1998, la percepción implica coger información y dar sentido. Esto significa que la información no involucra solo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión e interpretación de relaciones. A continuación vamos a hablar sobre las estructuras de la percepción, cuáles son las áreas del cerebro que se ven involucradas en la percepción. Podemos decir que en la percepción visual son el área del lugar occipital. Está en el lóbulo occipital, que es donde se desarrolla una de las etapas del procesamiento cortical. Los patrones de actividad reflejan el tiempo real en efectos de nuestra percepción. También está el área del lugar del hipocampo. En este lugar del cerebro permite reconocer e interpretar nuestro entorno de forma coherente, es decir, cuando se reconoce personas, objetos o lugares. Es el responsable de coordinar la visión y los recuerdos de las personas. En la imagen que miramos está el cerebro con estas partes que están involucradas en la percepción. Vamos a hablar sobre la clasificación de los procesos de la percepción. La percepción visual. La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. Percepción visual es todo lo que es percibido a través de los ojos mediante imágenes. Tenemos, por ejemplo, cuando conducimos un coche, empleamos esta percepción, que es la percepción visual. Percepción auditiva. Es la capacidad para recibir e interpretar la información que llega a nuestros oídos mediante ondas de la frecuencia audible transmitida por el aire u otro medio. La percepción auditiva está presente en nuestro día a día y nos permite desenvolvernos alrededor de nuestro entorno. Nos permite comunicarnos con fluidez, nos alerta de peligros y hace posible que podamos disfrutar de la música. Percepción táctil. La percepción táctil se utiliza para captar y explorar el entorno. Por ejemplo, puede recopilar información sobre objetos que exploramos con la mano o con los pies. Es decir, la información se adquiere por medio de la piel. También tenemos la percepción gustativa. Los estímulos gustativos son moléculas solubles en la saliva. Es la sensación que producen las papilas gustativas al transmitir la información sobre la composición química de un estímulo soluble. Podemos ver en la imagen un ejemplo que se está percibiendo el sabor dulce, salado, ácido y amargo. La percepción olfativa. Este proceso se inicia en la nariz con la estimulación de las neuronas sensoriales olfativas y termina en los centros cerebrales superiores que nos hacen tomar conciencia de un olor. Podemos ver el ejemplo de la imagen de que se está percibiendo el olor de una rosa. A continuación vamos a hablar sobre las patologías o trastornos de la percepción. En primer lugar tenemos las ilusiones. Se trata de una interpretación errónea de una experiencia sensorial externa anormal. Lo más frecuente es una irritabilidad anormal de los centros sensoriales de la corteza del cerebro por intoxicación. También se da por fármacos o drogas y por falta de sueño. Tenemos también las alucinaciones. Es la percepción de un objeto externo sin que dicho objeto exista. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfativas, táctiles. Escuchar voces cuando nadie ha hablado. Estas voces pueden ser positivas, negativas,
o neutrales. Podemos observar en las imágenes ejemplo de ilusiones y también ejemplo de las alucinaciones, cuando miramos imágenes donde no las hay, donde no existen realmente. Otra de las patologías es la agnosia. Esta es la pérdida de la capacidad de identificar objetos utilizando uno o más de los sentidos. Los síntomas de agnosia varían en función de las áreas del cerebro que están dañadas. Tenemos macropsia y micropsia. Se trata de dos trastornos de la visión que se presenta una alteración en la percepción del tamaño de las cosas. La diferencia entre ambas radica en que en el caso de la micropsia los objetos son visualizados con un tamaño menor al que realmente tiene, mientras que en la macropsia los objetos se perciben con un tamaño mayor al real. Vamos a hablar ahorita sobre la atención. El concepto de la atención. Podemos decir que es el proceso por el cual podemos elegir entre muchos estímulos en comprensión presentes en nuestro entorno, lo que facilita el procesamiento de unos al tiempo que se inhibe el procesamiento de otros. Esto lo dice Smith-Coslin 2008. La atención nos permite seleccionar y concentrarnos en estímulos relevantes y nos sirve para crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo de manera que podemos procesar correctamente la información. El individuo puede dividir su atención de modo que puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de tareas sin prestar, según parecen, mucha atención. A esto es lo que se llama teoría de la capacidad. Esto lo dice Banjar 1995. Se refiere a cuánta atención se puede prestar en un momento determinado y cómo esta puede cambiar dependiendo de lo motivado o estimulado que se esté. La percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados en la comprensión textual. Vamos a hablar cuáles son las estructuras implicadas en la atención. Los circuitos de la atención están en la corteza cerebral de la zona frontal, en el área llamada prefrontal y que controlan la memoria de trabajo, la atención y la inhibición de las respuestas. Tenemos en primer lugar implicado al tálamo. Es de gran importancia porque es el procesamiento del cerebro por las señales que llegan de los sentidos. Es vital porque determina exclusivamente el estímulo sensorial, que es el que se enfoca directamente en la atención. Formación reticular. Tiene un papel fundamental a la hora de regular el nivel de conciencia que se tiene en un conjunto de núcleos y fibras nerviosas que ocupa el tegmento o calota del tronco encefálico. Este concepto surgió a partir de trabajos realizados por Morucci y Mogón en la década de 1940. Tenemos el lóbulo parietal. Esta parte del cerebro es una zona de la corteza cerebral que queda ubicado justo por detrás del lóbulo frontal. Mezcla datos relacionados con lo que se ve y aquello que nos hablan de lo que se escucha. Y hace que aparezca una experiencia perceptiva completa. Esta zona de corteza cerebral hay muchos recuerdos. También hay sentimientos y emociones vinculados a esta corteza y los procesos perceptivos como la regulación de los estados de ánimo. El lóbulo frontal es el responsable de procesar de los procesos cognitivos complejos, llamadas funciones ejecutivas. Es el lóbulo más grande en el encéfalo humano. La capacidad para pensar en abstracto sobre cosas que solo están presentes en nuestra imaginación, ya que nos invocamos por el hecho de estar siendo registradas por nuestros sentidos en algún momento determinado. Podemos observar en la imagen el cerebro con las partes que involucra la atención. Tipologías de la atención. Estas se dividen según la actitud del individuo y según las manifestaciones motoras fisiológicas. Está la atención voluntaria e involuntaria. La atención voluntaria se manifiesta cuando el individuo se concentra en un estímulo, hace un esfuerzo activo y consciente para dirigir su atención. El ser humano establece una buena concentración, como por ejemplo, cuando un profesor nos está enseñando cómo se desarrolla una actividad
O también algún amigo nos está platicando de algo realmente muy importante, entonces vamos a tener la atención voluntaria. Atención involuntaria. El ser humano dirige su atención hacia algún estímulo sin tener voluntad, lo cual es dirigido por factores externos, como es el ruido, la luz o una voz de alguien que conocemos. Tenemos la atención abierta, se basa en las respuestas motoras que facilita el acto de aprender. Ejemplo, cuando alguien nos está hablando y estamos pendientes de su lenguaje verbal y también estamos pendientes de sus movimientos. Atención encubierta. Está orientada a los estímulos sin la apariencia de que se esté llevando a cabo el acto. Como por ejemplo, cuando aparentemente estamos mirando televisión, pero en realidad estamos escuchando a alguna persona que está a nuestro lado y está hablando por celular. Tenemos la atención selectiva. Esta es la capacidad que las personas tenemos de centrar nuestra atención en un solo estímulo, descartando cualquier otro que pueda interferir. Por ejemplo, el chico de la imagen está centrado solo en desarrollar su actividad, cualquier actividad que esté desarrollando en su computador. Atención dividida. Es la capacidad de centrar su atención en dos o más tareas al mismo tiempo. Ejemplo, la imagen representa a una secretaria que está realizando muchas actividades al mismo tiempo. Está hablando por teléfono, está firmando algunos papeles, también está en la calculadora, está haciendo múltiples tareas. Atención alternada, flexibilidad mental que nos permite cambiar el foco de nuestra atención a otras tareas que nos demandan diferentes requisitos cognitivos, pudiendo alternar entre una tarea y otra. Tenemos el ejemplo del niño que está leyendo, pero también al mismo tiempo está escribiendo. Atención sostenida. Es la atención que consiste en mantener la capacidad de vigilancia y concentración durante un periodo estable de tiempo. Ejemplo, observamos en la imagen al niño muy centrado observando un video en su tablet. Tenemos también las patologías o los trastornos del proceso de atención. La primera es el déficit de atención o hiperactividad. Este trastorno se caracteriza por la dificultad que tiene el individuo para prestar atención. Comienza en la niñez hasta la edad adulta, lo cual afecta en su desempeño laboral, académico, en sus relaciones de su vida cotidiana, ocasionando una baja autoestima. Este síndrome presenta síntomas como inatención, hiperactividad e impulsividad. Afecta especialmente a los niños varones. Sus manifestaciones clínicas se dan en la escuela, al interpretar con los compañeros, también se dan en el hogar. En la mayor parte de los casos no se determina por ninguna causa específica, pero se refiere que es probable la existencia de una base biológica en la cual influirán factores hereditarios, ambientales y sociales. Se recomienda enfatizar en la prevención de tensión y el diagnóstico, obteniendo un tratamiento adecuado para que el individuo pueda mejorar el autoestima. Tenemos la hipoprexia. Es un déficit de atención que se manifiesta por la capacidad que tiene un sujeto de fijar su mente sobre un determinado objeto. La capacidad de fijación y reflexión se ve muy disminuida. Se observa en caso de bloqueo emocional y en procesos regresivos. Depresión, fatiga, astenia o hipotimia. La perseverancia. La perseverancia se considera una manifestación muy desagradable de comportamiento obsesivo, un rasgo característico de la reproducción de una determinada acción física, fonema, rendimiento, frase. En pocas palabras, podemos decir que el individuo repite temas, repite palabras e ideas que lo hace muy frecuentemente. Este fue el desarrollo de mi trabajo. Agradezco muchísimo la atención brindada. Feliz noche.